Radio. Bueno, vamos a dialogar entonces con el doctor Hugo Armando Granja, quien a esta hora nos está en HSB Radio. Doctor Hugo Armando Granja, ¿cuál es el accionar, la actividad que ustedes ya han denunciado sobre algunas presuntas irregularidades en algunos municipios? Buenos días. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Desde un cordial saludo y precisamente te agradezco por esta oportunidad para poder manifestarle a la comunidad todas estas irregularidades que hemos venido evidenciando en varios procesos de contratación, particularmente de un municipio en particular, y te agradezco el espacio. Entrando en materia, quisiera en este momento denunciar dos procesos de contratación, particularmente del Tablón de Gómez, que nos causaron muchísima alarma. El primero es una licitación pública, vuelvo y reitero, del municipio del Tablón de Gómez, de más de 8.000 millones de pesos, que fueron financiados con recursos de regalías. Y este contrato o este proceso de contratación estaba, o el objeto del mismo era para fortalecer las capacidades productivas de los pequeños agricultores de café en varios municipios del departamento de Nariño. ¿Sí? Entonces, desde el principio, desde que se colgaron el proyecto de pliegos de ese proceso de contratación, te comento que hicimos una investigación exhaustiva de los requerimientos que se exigían a los proponentes para participar y llegamos a la conclusión de que en todo Colombia, solo una fundación en particular cumplía con todos esos requisitos, nadie más. Entonces, desde el principio, nosotros denunciamos esa situación también, la pusimos en evidencia, los órganos de control, así como al mismo municipio, donde evidenciamos que el proceso de contratación desde el inicio, desde el proyecto de pliegos, estaba direccionado hacia un proponente en particular porque los requisitos eran tan estrictos que nadie más los cumplía, Rodolfo. Sí. A pesar de eso, y con ocasión de esas denuncias, logramos de alguna manera flexibilizar los requisitos, pues ante la evidencia y la contundencia de las pruebas que aportamos, donde se evidenciaba que este proponente era o posible proponente, porque ni siquiera se habían presentado propuestas y ya sabíamos quién iba a ser el ganador, era finalmente el que iba a beneficiar de este proceso. Entonces, sí. Logramos de alguna manera aperturar un poco más los requisitos del proceso para garantizar pues, que se presentaran más proponentes. Sin embargo, encontramos múltiples irregularidades posteriormente a eso. Una vez se cerró el plazo para presentar propuestas, se solicitó que se nos dejara tomarle fotografías y consultar las propuestas particularmente de este proponente que iba a ser beneficiado, y la administración municipal se negó, tenemos las grabaciones, se negó a suministrarnos esa información a pesar de que es de carácter público. Doctor Hugo. Tuvimos que Sí, doctor Hugo, este proceso... Bueno. Se lo había, doctor Hugo Armando Granja, este proceso se lo había manejado supuestamente con toda la transparencia, o sea, se sube al SECOV, se hacen las consideraciones, se dejan algunos días para las observaciones, se hace seguramente la invitación con los pliegos como tal, pero en el pliego van cositas, diríamos nosotros, minucias que posiblemente van a favorecer una empresa, una determinada empresa, y entonces ahí está como el meollo de los posibles actos de corrupción que se podrían estar cometiendo en algunos municipios, y entonces ¿dónde queda? Tengo entendido a nivel nacional que hoy se habla de unos pliegos abiertos, de unos pliegos más amplios para que todas las empresas puedan presentar propuestas. O sea, esto tampoco se está dando. Bueno, Rodolfo, te comento un poquito de las dos situaciones que me estás planteando. Uno, en este caso no se podrían dar los llamados pliegos tipo, porque esos pliegos tipo únicamente al día de hoy están destinados para procesos o licitaciones públicas de infraestructura, pero de carretera.
Entonces este proceso era totalmente diferente. Como te digo, era un proceso de fortalecimiento de las capacidades productivas de los pequeños agricultores en el departamento de Nariño, en varios municipios. Entonces no aplicaban pliegos tipo. Aquí pues las entidades pues aprovechan como esa facilidad y esa falta de regulación por parte del gobierno nacional frente a generar pliegos tipo también para otro tipo de licitaciones diferentes a carreteras. Y crean sus pliegos a la medida, hechos pliegos sastre, como le llaman, ¿no? Entonces, te comento lo que tú me preguntas, y es cositas pequeñas, requisitos que a veces parecen niños, pero que logran cerrar el proceso de una forma tal que solamente un proponente o un posible proponente puede cumplir. En este caso, por ejemplo, existían todos los procesos de contratación tienen unos códigos clasificadores, y entre más códigos se exija del proponente, menos es la posibilidad de que estos se presenten. Y normalmente de esos códigos en las licitaciones públicas se piden 2 o 3 códigos. Aquí pedían 20, imagínate. O sea, era muy difícil cumplir con esos códigos clasificadores. Pedían también, por ejemplo, que la experiencia debía ser cumplida con máximo un contrato, y ese contrato debía tener un monto pues altísimo de ejecución, digamos, de valor ejecutado. Debía haber sido ejecutado únicamente en el departamento de Nariño, no podía ser ejecutado o demostrar la experiencia en otro departamento de Nariño con argumentos totalmente irrisorios. Señalaban que tenía que haber sido ejecutado en el último año, ¿sí? Además de eso, que debía tener un objeto contractual específico, no admitían ni similares, ni afines, nada. O sea, si te das cuenta, hay muchísimas situaciones que conllevaban a establecer que esa fundación iba a ser la única beneficiaria de eso. Pero la situación, Rodolfo, te cuento, no va hasta ahí. Las irregularidades siguieron sucediendo, ¿sí? Las más graves acontecieron en la audiencia de adjudicación que se dio el día de ayer. Te comento. Nosotros observamos 3 irregularidades principales. La primera, que tiene que ver con que ese proponente, específicamente la fundación que desde el principio denunciamos que se iba a ganar el proceso y que la administración, te comento, hizo todo lo posible por adjudicárselo. Denunciamos que ese proponente no cumplía con uno de los requisitos que exigía el pliego, que era lo que denominamos la capacidad residual, que es cuando tú tienes que preguntarle, perdóname que le acorte aquí, pero a mí me preocupa aquí es cuál es la función de la Procuraduría, de la Contraloría, que se han presentado estas irregularidades que prácticamente se ponen al descubierto por otro mecanismo en derecho, y que ellos, que son esa autoridad competente en el tema de vigilancia, no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, la función de la Procuraduría, ellos tienen dos tipos de funciones, ¿no? Una, preventiva. Ellos pueden actuar, se llama actuación preventiva, y lo pueden realizar durante el proceso de contratación, y pueden hacer observaciones, pueden participar en la audiencia de adjudicación, etcétera. Y nosotros desde el principio pedimos el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, y no recibimos una respuesta por parte de la Procuraduría. Obviamente, me imagino que son muchos los procesos que la gente denuncia, y puede ser esa una de las causas, ¿no? No quiero aventurarme a señalar por qué razón pues la Procuraduría no actuó en este caso, pero lo cierto es que por lo menos nosotros sí hicimos el trabajo de denunciar a la Procuraduría esa situación. Desde el principio pedimos el acompañamiento de la Procuraduría como actuación preventiva para evitar precisamente actos de corrupción, pero lastimosamente no vimos que la Procuraduría se haya manifestado, ¿sí? Sí. Entonces, de todas maneras, igual esta situación pues lo vamos a denunciar a los órganos de control con todas las pruebas que tenemos, porque creo yo que en este tipo de situaciones más tan evidentes debe hacerse justicia, ¿sí? Exacto. Y les doy otro punto, Sí. les doy otra situación que sucedió en la audiencia de adjudicación. Estas personas, a fin de lograr, digamos, crear un manto de legalidad ante la evidencia de las denuncias que nosotros hicimos, decidieron presentarse con 2 proponentes, ¿sí? Sí. Pero nosotros pudimos, después de una investigación exhaustiva, pudimos concluir que la representante legal de uno de los consorcios proponentes y
uno de los integrantes de la unión temporal de otro proponente, mejor dicho, en ese mismo proceso de contratación, eran compañeros permanentes. Tienen hijos juntos, aportamos el número del certificado del registro civil de nacimiento del hijo de ellos, aportamos 3 declaraciones juramentadas de personas que los conocen, señalando que ellos en la actualidad son compañeros permanentes. De hecho, una vecina de ellos declaró ante el notario juramentado que los conoce y que establece que ellos son pareja, inclusive al día de hoy. Aportamos un registro también de la EPS donde a la cual ellos dos están afiliados como cónyuges. Y a pesar de la contundencia de la colusión que vemos aquí, porque eso de por sí, que 2 proponentes se presenten siendo compañeros permanentes, es un acto de colusión, y la ley lo ha establecido así, y es una causal de inhabilidad para presentarse como proponentes. Y a pesar de eso, la entidad siguió con el proceso y les terminó adjudicando ese proceso a esa fundación. Entonces, nosotros vemos con gran desdén, vimos en la audiencia con gran, la verdad, indignación, y lo digo, o sea, totalmente desconcertados de la actuación de la administración, que no le importó absolutamente ninguno de los argumentos y de las pruebas que nosotros presentamos. Exacto. Sí, Doctor Hugo Armando, aquí también existe otro inconveniente, y es que no solamente estamos hablando de un contrato, estamos hablando de 2, y uno de ellos pues tiene que ver con el suministro de cajas mortuorias con destino a la inhumación de cadáveres de población vulnerable en el municipio del Tablón de Gómez. O sea, esto prácticamente casi que se está volviendo en una costumbre, desafortunadamente, en algunos municipios, de actuar con las acciones que usted hoy nos está comentando. Sí, mira, nosotros adicional a ello denunciamos 2 contratos también del mismo municipio, del Tablón de Gómez, por sobrecostos en la contratación, uno de ellos por elementos de bioseguridad para la atención de la emergencia sanitaria causada por el COVID actualmente. Sí, ese contrato es nuevo, es del 6 de abril del 2020, y denunciamos sobrecostos en varios de los elementos que estas personas compraron, que pues el alcalde municipal compró. Hicimos un análisis de mercado, pedimos cotizaciones a otras empresas, vimos procesos de contratación de otras entidades o de otros municipios dentro del departamento de Nariño para complementar todo el análisis de mercado, y concluimos pues que varios de esos productos que compró el municipio del Tablón de Gómez para atender la emergencia sanitaria, por lo menos en el tema de elementos de bioseguridad, tienen sobrecostos. Por ejemplo, los tapabocas los están comprando a 3,000 pesos la unidad, cuando, por ejemplo, en otros municipios se está comprando a 980 pesos la unidad, o inclusive hasta 1,500, pero vean que hay una multiplicación de casi el 100% del valor de los tapabocas que se compraron. Lo mismo, por ejemplo, para los overoles desechables, donde los compraron a 43,500, cuando en otros municipios se compraban a 28,000 o a 29,000 pesos. Entonces, casi que es el doble del valor en el comercio de estos bienes que esas personas, o bueno, que este municipio compró a un proveedor en específico. Y lo propio también, como tú lo señalabas, Rodolfo, para el contrato de cajas mortuorias, ¿sí? En primer lugar, si tú analizas los estudios previos también del contrato del municipio del Tablón de Gómez, si tú analizas los estudios previos, Rodolfo, te vas a dar cuenta que en ninguna parte te va a señalar por qué razón están comprando ese número de cajas mortuorias. No te dice por qué razón ellos dice de manera general, dice de manera general para población vulnerable, pero no especifica pues qué casos se han presentado, o si ya se las necesita, o cómo se va a lograr la adquisición de las mismas. Ellos es necesario que la entidad, a pesar de que, no sé, estamos en una emergencia sanitaria, la Contraloría y la Auditoría han emitido una circular desde hace varios años, donde establecen que a pesar de que se trata de una emergencia o de una declaratoria de urgencia manifiesta, ellos no establecen para que las entidades realizan por lo menos un mínimo de un estudio, ¿sí? Un mínimo de un estudio para establecer la necesidad, o sea, por lo menos cuánto necesitan,
Y segundo, establecer por lo menos un estudio de mercado mínimo para no generar un detrimento patrimonial. Eso lo ha establecido la Contraloría de forma reiterada. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cajas mortuorias, también existen sobrecostos en la compra de estas cajas mortuorias. Se compró la caja mortuoria más o menos a 460,000 pesos, ¿sí?, por caja mortuoria. Y después de un análisis exhaustivo de la compra de estas cajas mortuorias en otros municipios, vimos que hay también sobreprecios en esas cajas mortuorias. Por ejemplo, vimos que se han comprado a 350,000 pesos cajas mortuorias en otros municipios, en 300,000 pesos. Entonces, mira que también hay sobrecostos en el suministro de esas cajas mortuorias, que también lo denunciamos hace más o menos 2 días a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a fin de que realicen la investigación correspondiente, porque este tipo de situaciones irregulares no puede suceder. Y yo creo que los municipios a veces aprovechan que se encuentran, digamos, retirados en términos geográficos, que de pronto no están en el ojo de las noticias, y que esa opacidad, digamos, o esa falta de control genera este tipo de espacios para poderse aprovechar de las circunstancias y hacer de las suyas. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es una denuncia, porque finalmente esto es una, si te soy sincero, una canallada. O sea, esto no tiene otra palabra. ¿Cómo es posible que dentro de una contingencia se estén comprando este tipo de situaciones o este tipo de insumos con sobrecostos, cuando los recursos ahorita son escasos? Pues, doctor Hugo Armando Granja, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y queríamos precisamente alertar sobre esta situación que desafortunadamente, pues esta semana ya era público, un hecho presentado en el municipio de Guaitarilla. Hoy estamos hablando de uno de los municipios del Tablón de Gómez, pues posibles irregularidades, y vamos a ver qué va surgiendo en los diferentes municipios sobre esta situación. Algunos alcaldes parece que desafortunadamente pues están haciendo fiesta con los recursos que les están llegando o les van a llegar por estos días para el tema de salud. Doctor Hugo Armando, muchas gracias.